Feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. Muy bien, mi nombre es Juan, este es el primer video del año 2021. Bueno, la verdad que nos demoramos un poco en recomenzar en este año. Lo que vamos a hacer hoy es un video distinto, es un video que tiene que ver con consultas que nos han hecho y entiendo que la duda de uno que exprese seguramente representa la duda de varias personas, así que vamos a ir aclarando varias cuestiones. Hoy vamos a responder 8 de las consultas, aclarando un poco cada una de ellas. Una de las preguntas es: ¿podemos conectar o puedo conectar paneles distintos en una misma serie o en un mismo paralelo? Y la verdad que no, salvo que sean muy parecidos, si son de 270 con 280 o 330 con 340 o 140 con 150, digamos que medianamente cuando no es mucha la diferencia se puede conectar, pero cuando hay mucha diferencia siempre va a tender todos los paneles a emparejarse hacia abajo. En una serie la corriente que va a tomar es la corriente, todo el arreglo, digamos, o toda la serie va a tomar la corriente del que menos tome, o sea que por más que pongamos paneles grandes, si tenemos un panel chiquito no va a funcionar bien. Es más, quizás haciendo la cuenta termina generando más sin colocarlo, ¿no? Yo recomiendo, cuando uno tiene un panel y quiere, digamos, ampliar el sistema, lo ideal es regalárselo a alguien que arranque y ustedes comenzar ya en una nueva etapa con equipamiento nuevo. Otra de las consultas es parecida, tiene que ver con las baterías. Si podemos conectar distinto tipo de batería o de distinto tamaño. Y también pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de las baterías, no podemos poner una batería líquida, que digamos por ahí la consulta es plomo ácido, pero en realidad las de gel también son plomo ácido, las AGM también son plomo ácido, pero trabajan con distintas tensiones de carga y realmente no es conveniente utilizarlas en una misma serie o en un mismo paralelo, ¿sí? Después las baterías que se agoten prontamente, porque aparte tienen otra profundidad de descarga, vale decir que la tensión de una líquida va a caer mucho más pronto que una de gel o una AGM, entonces no tiene mucho sentido conectarlas. No recomiendo utilizar baterías de distinto tipo y tampoco de distinto tamaño. Pasa lo mismo que con los paneles, el caso del tamaño, ¿no? Bien, otro tema: ¿se puede cargar un grupo de baterías con dos reguladores? Bueno, y aquí esto puede tener que ver con los paneles, la primera consulta. Sí, si tenemos dos tipos de paneles, podemos utilizarlos utilizando dos reguladores distintos, ¿sí? Inclusive, digamos, hay instalaciones en las que uno tiene un inversor con cargador incluido y tiene un límite de paneles, por ejemplo, 6 paneles, ¿sí? Y no puede cargarle más. Bueno, se pueden poner quizás otros 6 con un regulador, no hace falta un inversor más, con un regulador de carga, y cargar el mismo grupo de baterías con dos reguladores, ¿sí? Eso se puede hacer. Bien, otra consulta es si tiene que ver con la cantidad de paneles el protector contra descargas atmosféricas. Y realmente no, lo que tiene que ver es con la tensión de trabajo. Los hay de 500 volt y de 1000 volt. Entonces, si estamos por debajo de 500 volt, yo diría hasta 350, ya no acercarse mucho, pueden utilizar el de 500 volt. Si ya están cerca de 500 o superando los 500, deben utilizar uno de 1000. Así que no tiene nada que ver con la cantidad de paneles, sino con la tensión que esté trabajando. Bien, el cálculo de cables que hicimos en uno de los videos era para un equipo off-grid, sirve perfectamente para el caso de los paneles o el caso de la tensión alterna, también para un equipo on-grid. Obviamente lo que es batería no, pero los otros dos sirven perfectamente, tanto para paneles como para tensión de red.
Bien, otra consulta. ¿Existen equipos on-grid con baterías? Sí, los hay híbridos, son inversores híbridos que llevan, algunos se le puede acoplar baterías externas, otros traen un banco de batería encapsulado, digamos, con una carcasa similar a la del inversor, así que sí existen y lo que hacen es tener tensión, digamos, ante cortes fundamentalmente, ¿no? Trabaja para cuando hay cortes de energía. Otra de las consultas tiene que ver con si en un equipo on-grid tengo que tener en cuenta los arranques de los motores, los picos, la corriente máxima, la simultaneidad, y realmente no, porque el equipo on-grid trabaja en conjunto con la red, vale decir que él aporta lo que tiene y la red cubre el resto de la demanda. Entonces no tiene, o sea, uno puede colocar un equipo mucho más chico de la potencia instalada. Obviamente no tiene mucho sentido, va a ahorrar poco, pero sí se puede hacer perfectamente y no hay que tener en cuenta nada con la carga. Es simplemente cuántos paneles solares tengo y bueno, y el inversor que colocaré tiene que ver con la cantidad de paneles que voy a colocar. Así que ese tema no es problema. Y la última consulta que vamos a responder hoy es: ¿qué me conviene conectar los paneles en serie o en paralelo? Y es como que es una elección. Y en realidad sí lo es, pero dentro de los límites de los inversores que consigamos en el mercado. Cuando nosotros armamos nuestro equipo, decimos, bueno, vamos a tener tantos paneles y tenemos que ver inversores que cubran, no solamente que, digamos, puedan trabajar con esa cantidad de paneles, sino también que cubran la carga, ¿sí? Estamos hablando de un equipo off-grid. Entonces, y bueno, y que también sirva para poder cargar las baterías, la parte del regulador. Entonces, en serie o en paralelo lo va a decir el inversor que consigamos. Si conseguimos un inversor de 48 volt, bueno, hay que ver qué rango de tensión tiene, si es MPPT. Ahora hay equipos que llegan hasta 430, o sea que se pueden colocar prácticamente todos los paneles en serie. Hay otros que no, que la tensión máxima es 115, o sea que si tengo 6 paneles, supongamos de 280, bueno, ya vamos a tener que ponerlos de a pares, o de 330 también lo mismo, vamos a tener que ponerlos de a pares porque si no nos pasamos de los 115. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con el inversor que tengamos, no es una elección libre, totalmente libre. Así que bueno, muchísimas gracias por vernos, les agradezco mucho todo el apoyo y será hasta el próximo video.